venga Daisy, miremos. Y yo les dije, ok, voy a intentarlo. Y cuando yo me acerco a la tabla Ouija, esta cuestión se empieza a mover. Resulta que yo no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea de qué era esto, cuáles eran sus implicaciones. Hola mis almas curiosas, muchas gracias por estar aquí en la parte 2 de este podcast Los Susurros del Alma, en donde estoy hablando de cómo descubrí mis dones. Gracias por escuchar, gracias por comentar, gracias por compartir y por suscribirse a mi canal y también por hacerse parte de este gran proyecto en donde cada uno de nosotros está buscando muchas respuestas y donde tal vez muchos de ustedes van a sentirse conectados con mi historia y donde más adelante vamos a traer muchas más personas que también están transitando por todo este camino de la espiritualidad, descubriéndose y conociéndose. Y bueno, yo les había comentado que en esta parte 2 íbamos a hablar de una experiencia bastante fuerte que yo tuve en mi niñez adolescencia, en donde pude descubrir muchos más mis dones, y fue cuando una vez en el colegio se me dio por jugar la tabla Ouija. Pero antes de esto les quiero contar un poquito de quién soy yo, porque en la parte 1 me emocioné contándoles sobre los sueños y no les conté quién soy. Y bueno, básicamente mi nombre espiritual es Ayisa Nevet, pero mi nombre de pila o mi nombre real es Daisy Milena Barón. Yo soy oriunda de la ciudad de Bogotá, o bueno, nací también y crecí en Soacha. Nací en Bogotá y crecí en Soacha. Y soy la hija mayor de una familia de 4 hermanas, somos todas mujeres, vivía con mis papás. Y básicamente siempre crecí en una familia de mucho amor, una familia humilde, pero en donde siempre nos estuvieron enseñando muchos valores y donde sobre todo, como les contaba en el anterior podcast, pude sentir como este cariño y el sentirme amada, entendida y comprendida y sobre todo en este proceso de espiritualidad. Yo fui creciendo en el municipio de Soacha, ya estudié primaria, el bachillerato. Luego, cuando salí, tenía como muy claro de algún modo lo que quería hacer y entonces estudié mi primera carrera, que fue Administración Pública en la ESAP. Y un saludo para todos mis compañeros de la SAP, que yo sé que también están por aquí escuchándome. Me gradué en el 2018 y luego, por cosas del destino, terminé trabajando en la rama judicial y por esas situaciones inicié mi segunda titulación en Derecho, que en este momento estoy terminando materias y también le mando un saludo a todos mis compañeros de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca que me apoyan y que están pendientes de mi proceso. De verdad, muchas gracias. En ese tiempo, digamos que, o sea, no he parado de estudiar, ¿no? Porque terminé una carrera, inicié la otra, de hecho en un momento como que aplacé un año, sí, un año, y hice una especialización en memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Entonces ahí también como que fue una época de mucha academia y de mucho aprendizaje, que de verdad agradezco muchísimo todo ese aprendizaje y ese conocimiento que he adquirido alrededor de mis 2 carreras, pero que en algún punto me fueron llevando también a una crisis existencial terrible con respecto a lo que era el éxito profesional y a lo que era mi propósito en sí a nivel espiritual. Y yo creo que de eso vamos a estar hablando en otro podcast, en donde yo siento que a muchas personas nos ha pasado eso, que llega un momento de nuestras vidas en que hacemos tanto pero no hacemos nada porque sentimos como un vacío, como, sí, como una sensación de frustración, de que tal vez hacemos y hacemos, pero como que no logramos llegar a donde queremos. Y todo esto también genera una crisis mental, emocional y existencial muy fuerte, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, en donde la competencia, la cotidianidad, la rutina, la economía, nos lleva a que busquemos la manera siempre de sobresalir, de ser mejores y de alcanzar ciertos rasgos o puestos o cargos o tener un rol importante dentro de la sociedad. Entonces, todo esto, digamos que a veces como que genera que también nos alejemos un poco como de este camino espiritual porque nos absorbe tanto que a veces es un poco complejo. Sin embargo, ahora en esta época venimos en una oleada en donde le llaman despertar espiritual, pero sí, básicamente es donde muchas personas están permitiéndose como ir más adentro y conocer muchas cosas.
Entonces siempre, de todas maneras, durante mi infancia, adolescencia, preadultez, estuve de algún modo, a pesar de que estaba estudiando, trabajando y bueno, con todo este tema académico y laboral, siempre tenía como este llamado espiritual de algún modo, ¿sí? Siempre como que estaba soñando, como les decía, todos los días sueños, estaba sintiendo cosas, estaba recibiendo información y la vida de algún modo me iba llevando a este camino. O sea, por más de que en algún momento yo sintiese que lo mejor era rechazar esto y como que enfocarme en todo, digamos, como este camino más profesional, sin embargo la vida me iba mostrando estas situaciones. Entonces, básicamente, ese ha sido yo. Ah, bueno, también les cuento que durante muchos años bailé, soy bailarina de danza folclórica, y esta, digamos que era una pasión, un espacio en donde yo me podía también como desconectar de todo, tanto de este plano físico, material, económico, laboral, etcétera, así como también de esta carga energética, espiritual, sueños que me consumían todo el tiempo. Entonces cuando yo llegaba al ensayo, a la presentación, era como el momento en el que yo como que podía soltarme todo eso y ser yo, ¿sí? Como que un espacio en donde no tenía que pensar en todo, sino que tenía que concentrarme en la coreografía, en un ensayo, en sonreír y en una serie de cosas maravillosas. Le agradezco muchísimo, muchísimo también a la danza, porque fue ese camino el que básicamente también me ayudó a encontrarme, a explorarme, a amar la memoria, el patrimonio, mis raíces, a conectar con mi tierra y a valorar también como el tiempo, ¿sí? Porque muchas veces no tenía tiempo para ensayar y aún así buscaba como las formas de hacerlo. Entonces ahí a grandes rasgos les cuento más o menos quién soy yo, cómo ha sido mi vida. Igual, si quieren que les cuente más, por favor, escríbanme en los comentarios que vamos a seguir en contacto, vamos a seguir hablando con muchas más personas. Entonces, si quieren saber más, pues por supuesto aquí vamos a estar para compartirlo. Y bueno, entonces vamos a entrar en esa segunda parte de descubrimiento de dones que me tocó a mí, que elegí en esta vida. Y fue básicamente cuando estaba en el colegio, eso fue más o menos como en sexto grado, en donde a unos compañeros les pareció chévere jugar la tabla Ouija. Entonces la dibujaron en una hoja y empezaron a jugar. Sin embargo, en ese momento, estábamos pues todos en clase, en el salón, si había ido el profesor, tal vez estábamos en un intercambio de clase, y a ellos no se les movía, ¿sí? Según eso, tenían que empezar a moverse la tabla, pero ellos no se les movían. Entonces, como yo los vi que estaban haciendo eso y tal, pues como que me llamó la atención, me acerqué y ellos me dijeron, pues venga, Daisy, miremos. Y yo les dije, ok, voy a intentarlo. Y cuando yo me acerco a la tabla Ouija, esta cuestión se empieza a mover. Resulta que yo no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea de qué era esto, cuáles eran sus implicaciones, no sabía realmente nada, y como una niña de esa edad, inconsciente, ignorante, inocente, que simplemente está explorando y experimentando la vida, pues me pareció súper gracioso y súper chévere vivir como esa adrenalina, ¿no? Como esta sensación de que, uff, ¿qué es esto que estoy explorando, que es desconocido? Después de esa como sesión de Ouija, a mí me quedó gustando muchísimo con un grupito de amigas, y como claro, cuando yo jugaba, esta cuestión empezaba a moverse, a dar mensajes, a comunicar cosas, pues nos pareció fácil seguir teniendo encuentros para jugar la tabla Ouija. Sin embargo, claro, yo no sabía que esto abría una cantidad de portales, de seres, de situaciones que llegaban, y tampoco sabía que tenía el don de la mediunidad. Entonces, por eso era que se me daba como, tenía como esa facilidad para conectar con este tipo de seres desencarnados. Una de las situaciones que ocurrió fue que empezando, digamos que a jugar y realmente haciendo preguntas absurdas, como si Perenjito me gusta, o yo le gusto a Perenjito, si Sutanita va a estar con Sutanito, o sea, situaciones así de niños adolescentes que estamos como comenzando a explorar la vida. Esta situación se nos fue saliendo de las manos. Entonces, como ya teníamos, de hecho, yo no era la única en mi grupito con esa sensibilidad, mis amigas, de hecho que también les mando un saludo grandísimo,
a mis compañeras del colegio con las que todavía tenemos conexión, que todavía nos hablamos, recuerdan toda esta situación. Ellas también tenían mucha sensibilidad para estos temas, pero en este caso la que como que recibió esa carga espiritual y toda esta fuerza de los espíritus fui yo, porque pues ya tenía como más desarrollada esa sensibilidad. Sin embargo, todas empezamos a vivir episodios que yo creo que podemos hacer un podcast con mis amigas contando qué pasó en esa época, porque fue impresionante. Tendríamos que reunirnos porque ya tengo una amiga en Estados Unidos, mis otras amigas aquí, pero sería bastante interesante. En esa época cada una empezó a vivir una pesadilla porque teníamos sueños súper pesados, nos movían cosas, escuchábamos cosas. Y resulta que hubo un espíritu de una niña que fue como el más fuerte, que empezó a pedirnos ayuda. Yo no sabía, en ese momento no tenía ni idea que había un tipo de mediunidad que se llama la psicografía. Entonces, la manera en que yo empecé a comunicarme con ellos y que ellos empezaron a dar mensajes era por medio de la escritura. Entonces estábamos en clase, por ejemplo, normal, y yo empezaba a escribir una cantidad de cosas en una letra que no era mía, fechas, nombres, lugares, o sea, era una cantidad de información impresionante que yo no tenía control, pero que empezaba a escribir, y era impresionante. Entonces ahí también empecé a sentir cosas, a escuchar cosas, a cambiar como comportamientos. Habían situaciones que no entendía, que no escuchaba, y nos empezaban a dar una cantidad de mensajes impresionantes. No solo llegó ese espíritu, sino que muchísimos más, hasta el punto en que ya la situación de verdad ya no podíamos seguir con ese secreto, ¿sí? Porque digamos que éramos unas niñas y pensábamos que nosotras lo podíamos solucionar, ¿sí? O sea, como que no le podemos decir a nadie, ¿cómo le vamos a decir a nuestros papás que nosotros jugamos, no nos van a creer, etcétera? Pero llegó un punto en que de verdad fue tan fuerte esta situación que a veces yo no sé, como que me perdía, salía corriendo, me escondía en situaciones, o sea, no sé, la verdad tengo que recordar muy bien esto en el podcast que vamos a hacer con mis compañeras, si ellas quieren y me lo permiten. Entonces ya esto se empezó a volver como el chisme del colegio, como el boom, como que aquí algo raro está pasando, esta gente jugó con eso y nos llevaron al psicólogo. En el psicólogo ya nos dicen como que sí o sí tenemos que contarle a nuestros papás y los mandan a citar, ¿no? Porque ya la cuestión está bastante fuerte. De hecho, una de mis compañeras es quien ya no se aguanta más y habla en el colegio y dice que cuenta toda la verdad, y bueno, y por eso digamos como que tenemos que ya afrontar la situación. Y en ese momento pues yo le digo a mi mamá, le digo como mami, es que tengo que contarle algo. Mi mamá súper asustada, pero lejos de imaginarse que a qué se iba a enfrentar. Gracias a Dios, todo esto fue en medio de todo en un periodo muy corto. Yo le pongo unos 2 meses, o sea, no duré mucho tiempo con este espíritu, ¿sí? Porque si hubiese pasado mucho tiempo en donde este espíritu usara, digamos, como mi cuerpo, bueno, porque en ese momento yo sí podía también incorporarlos, pues hubiese sido terrible, pero afortunadamente llevamos poco tiempo porque ya estábamos muy asustadas con esta situación que se nos había literal salido de las manos. Entonces yo le cuento a mi mamá, pues que tengo un problema, que jugamos a matar a la ouija y que pues que hay espíritus que me están diciendo, que me están mostrando que terrible. Mi mamá se asusta muchísimo, pero afortunadamente, como les había comentado, mi familia ya ha tenido como este tipo de experiencias, son muy fuertes a nivel espiritual y digamos que sabían cómo afrontarlo. Mi mamá lo que hace es de una salir corriendo y buscar ayuda, buscar sacerdotes, misas de liberación, grupos de oración, en fin, eso se empezó a mover una cantidad de situaciones. De hecho, a mí me sacaron del colegio un poco antes de que se terminara el año, porque pues ya la situación era compleja y pues básicamente en mi casa pues tenían que cuidarme, porque a veces yo iba por la calle y no escuchaba los carros y había muchas situaciones que ya se estaban tornando realmente peligrosas, ¿sí? Entonces mi mamá busca de una vez en la arquidiócesis, se encuentra un sacerdote exorcista. En esa época era en Bosa San José, ¿sí? Porque de hecho no hay muchos sacerdotes exorcistas, son muy pocos los que tienen el permiso y el don para
para hacer este tipo de liberaciones, y allá se realizaba una misa de liberación, creo que era una vez al mes, pero eran unas misas súper fuertes. Ahí me di cuenta que eran muchísimas las personas que tenían ese problema como yo, que tenían esa sensibilidad, ese don, porque habían muchísimos espíritus. Entonces cuando yo llegaba a la misa, bueno, teníamos que madrugar muchísimo porque de por sí se llenaba de mucha gente, entonces como para ocupar un buen puesto. Y yo llegaba y empezaba a sentir los espíritus como de las otras personas. Entonces yo decía, uy, Dios mío, hay muchos espíritus. Y claro, era demasiado agotador. O sea, yo salía a una misa de liberación, literal era dormir toda la tarde y todo el día y toda la noche hasta el siguiente día. O sea, porque era demasiado complejo. Era como una lucha espiritual, pero increíble. Y bueno, ahí también vi muchas cosas en donde escuchaba cosas, sentía cosas, se sentía feísimo. Por ejemplo, el olor del incienso este que dan en las iglesias, para mí era súper fuerte. O sea, habían oraciones que eran terribles escucharlas, o sea, que no me gustaban. Otra cosa, por ejemplo, cuando una persona tiene un espíritu que se le incorpora, para uno darse cuenta si realmente tiene un espíritu que lo tiene ahí, uno lo que hace es darles agua bendita. Y si esa persona huele el agua antes de tomarlo, la rechaza, ya uno sabe que no es la persona la que está rechazando el agua, sino el espíritu. Entonces, digamos que empezamos a tener una serie de eventos súper fuertes en mi casa. También mis hermanas estaban muy pequeñas y ellas también, digamos que sentían todas estas cosas, nos botaban las cosas, la Biblia. A veces me atacaban estando, digamos que yo ahí en la casa. Mi mamá afortunadamente siempre sacaba fuerza y empezaba a luchar con esos espíritus, hasta que llegó un momento en que una tía que quiero muchísimo, que también me apoyó en ese momento, llevó un grupo de oración a mi casa, un grupo como de reiki, oración y esto, y nos estaban ayudando porque pues ya ese tema estaba muy complejo. ¿Cuál fue el tema? Yo empecé como a darme cuenta. O sea, yo, a pesar de que tenía esta energía o esta presencia que estaba en mí, empecé a darme cuenta que mi familia estaba sufriendo mucho. O sea, yo dormía con mis papás, en medio de ellos, pero era literal una situación en la que no podía descansar bien, me despertaba con moretones, con aruñazos, no descansaba, me desarropaban. O sea, era una cosa impresionante. Y cuando hay esta carga energética negativa tan fuerte en un hogar, esto solo trae problemas, carencias, miedo, incertidumbre, porque estos seres se alimentan de ese dolor, se alimentan de ese estado de angustia tan horrible que tienen las personas. Entonces yo empecé a ser consciente de esta situación. En un momento también nos pidieron que teníamos que ir a ayudarlos y que fuéramos a una montaña que era como un cerro Las Tres Cruces, que se llama allá en Soacha. Y literal 3 compañeritas nos fuimos por allá. Afortunadamente hubo unos perros que no nos dejaron entrar y un bus que iba pasando nos dijo como, hey niñas, ¿qué hacen por aquí? Nos acercaron, o sea, siempre como que teníamos ángeles que nos guardaban y nos acompañaban, pero realmente era una situación que cada día era más grande y que se estaba saliendo de nuestras manos, porque nos ponían como tareas, como misiones. Entonces, claro, yo empecé a darme cuenta que esta situación cada vez era más terrible, ¿sí? Más terrible de controlar. Y un momento en que también yo hablé con el sacerdote, es que estaba pequeña, entonces hay muchas cosas que tengo que ir recordando, y también él me decía como que la que tenía el poder de sacar eso era yo. O sea, que si yo de verdad les hablaba fuerte y cerraba mi energía y no permitía que absolutamente nada entrara, que yo podía hacer eso. Porque me contaban que en ese momento hacer un exorcismo para una niña o para cualquier persona, un exorcismo muy fuerte, sí, es muy fuerte. O sea, esto puede dejar implicaciones a nivel espiritual, emocional, mental, es demasiado abruptas para la vida de una persona. Entonces, pues claro, yo me asusto, yo digo, Dios mío, ¿cómo me voy a enfrentar a esto? Veo el sufrimiento de mi familia. Llegan ese día el grupo de oración a mi casa y están todos orando y empieza a temblar el teléfono. Contestaban y no era nadie. Entonces una de esas personas dice como, desconecten el teléfono porque nos están
nos están interrumpiendo, ¿sí? No están dejando que podamos hacer como la oración y lo que íbamos a hacer en ese momento. Desconectan el teléfono y vuelve y timbra, vuelve y suena. Y esto fue real. O sea, de verdad, ahí estaba mi mamá, el grupo de oración, mi tía, y todos quedamos como congelados. O sea, de verdad, fue una experiencia muy fuerte. Y yo recuerdo que yo estaba sentada y en mi casa, en Soacha, había como una claraboya, como unos ladrillos, y por esos ladrillos uno se podía asomar desde la terraza para ver hacia abajo. Y yo veía al espíritu allá arriba asomado. Entonces yo lo veía, que no me quería dejar, y así súper feo, o sea, una imagen horrible. Pero entonces yo empecé como con toda mi fuerza, porque ellos estaban orando, ustedes saben que el poder de la oración también es fuertísima, y yo le decía, ya no te quiero más, te ordeno que te vayas, no te voy a recibir nunca más en mi vida, yo me voy a cerrar a esto, no quiero saber más de espíritus. Y empecé a rechazarlo y a alejarlo y a negarlo, y le decía, no te acepto, no acepto ninguna energía negativa, no acepto absolutamente nada, tal, y ellos estaban ayudando, mientras yo iba cerrándome a recibir esta energía, el grupo de oración iba como ayudándolo también a transitar la luz. Ese día sentimos como un descanso literal, porque eso se fue. Eso se fue. También recuerdo que me llevaban, pero se fue un poco después también, que me llevaron de otra señora que tiene dones impresionantes, y también ella me enseñó cómo a protegerme, a rezar el rosario. De hecho, ella fue la que me dio este cristal de protección. Desde esa época lo tengo, y empecé más bien como a cuidarme y a cerrar mi energía. Y fue tan impresionante que desde ese momento yo me cerré a la mediunidad. O sea, desde esa época puedo sentir cosas, pero yo no volví a recibir como mensajes de desencarnados así directamente, o a tener mensajes psicográficos y de mediunidad así fuertes, porque fue tan traumática toda esa experiencia, de verdad fue tan fuerte, que lo que hice fue cerrarme. Yo dije, no quiero saber de esto, quiero tener una adolescencia normal, y empecé a cerrar como ese don. Sin embargo, iba quedando la sensibilidad, y lo que tenía que hacer era seguir pues como creciendo espiritualmente. Entonces en esa época me llevaban mucho a misa, mucha oración, ¿sí? Y una de las recomendaciones que le dio la psicóloga en ese momento a mi mamá era que me mantuviera ocupada, ¿sí? Que el hecho de que yo estuviera ocupada todo el tiempo como que no dejaba que yo pensara tanto en esas cosas. Y en efecto yo estaba metida literal hasta en la sopa, porque yo bailaba desde esa edad, 12, 13 años, yo bailaba, estaba que en escena, que no sé, en lo que saliera del colegio yo me metía, presentaciones, una cosa, la otra, empecé a ocuparme. Yo tenía mis hermanas pequeñas, entonces estaba siempre como también pendiente del cuidado de ellas, entonces estaba muy enfocada en cuidar a mis hermanitas, que en responder en el colegio, en ser excelente estudiante. Entonces empecé como a llenarme de tantas actividades que no tuviese realmente ni siquiera tiempo de sentir, escuchar, percibir o ver cualquier energía negativa. Y en su momento siento que eso me sirvió, porque digamos que fue la forma en que yo pude como drenar, depurar toda esa energía y concentrarme en otras cosas, pensar en otras cosas. Y también de esa época hay muchas situaciones que ya no recuerdo, porque simplemente elegí empezar a borrar como ciertas situaciones que fueron muy fuertes. Entonces ahí, en esa experiencia de la tabla Ouija, que como les digo, si ustedes quieren que hablemos de esta situación, de esta experiencia que tuvimos con mis compañeritas del colegio, por favor déjenmelo en los comentarios, y ahí pues ya todas estaremos contando más o menos cómo fue que vivimos esa experiencia en este momento. Y también es el mensaje para las personas que quieren o que son muy curiosos ya, que no saben de estas situaciones, que hay que tener realmente mucho cuidado. O sea, estos temas espirituales no son de juego. Esto no es para cogerlo como de incertidumbre, como que por aventurarse, por como saber qué pasa, porque tiene muchas implicaciones. Y mira que no sabemos quién puede tener esta sensibilidad mucho más fuerte, y todo lo que en mi caso tuve que vivir fue bastante denso, bastante complejo.
Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque eso abre una cantidad de puertas de energías. Nunca llega un solo espíritu, siempre son muchísimos, ¿sí? Que están ahí. Por lo general los espíritus eligen a los mediums, entonces ahí pueden llegar una cantidad de seres que no sabemos qué tan fuertes sean, que no sabemos cómo enfrentarlos. Muchas personas, de hecho, sin necesidad de jugar la tabla Ouija, tiene estos seres desencarnados pegados, tienen espíritus que están ahí dándoles mensajes, colocando como pensamientos intrusivos, negativos, suicidas, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque en muchas ocasiones no somos nosotros los que estamos pensando ciertas cosas, sino que son más bien ideas que vienen de afuera, y esto más adelante también lo estaremos hablando con mi hermana, que tiene el don de la canalización. Vamos a hablar cómo reconocer esos espíritus que llegan ahí a drenar nuestra energía, sí, como que se pegan a nosotros por ciertas situaciones, y cómo podemos empezar a mandarlos a la luz. ¿Listo? Entonces eso también es algo increíble. Básicamente, todos esos sueños que yo tenía mucho más pequeña con espíritus y todo eso, simplemente eran sueños mediúmnicos que me estaban mostrando que yo tenía también ese don de la mediumnidad, y que también podía enfrentarme a espíritus o ayudarlos a transitar a la luz, que esa es una de las actividades también que hacemos en este momento, que es ayudar a muchos seres desencarnados a que puedan partir, a que encuentren la luz, porque finalmente estos son seres que requieren, que necesitan esa luz y esa ayuda. Entonces en este momento ya no es de la mediunidad como tal, porque todavía no la he vuelto como a abrir o a explorar después de esa etapa un poco traumática de mi vida, pero sin embargo sí tengo todavía muchos sueños con espíritus, contacto con algunos, y pues los ayudamos a transitar a la luz. De este tema vamos a estar hablando, como les digo, con mi hermana, de cómo tenemos ese acercamiento con estos desencarnados y cómo los ayudamos. Si quieren ese podcast muy pronto, por favor escríbanme en los comentarios, de verdad que eso les va a encantar. Es muy, muy, muy interesante cómo está este plano físico, pero estamos en conjunto con ese plano astral, con ese otro lugar en donde hay una cantidad impresionante de almas, de seres que también están en un proceso espiritual importante. Entonces, pues bueno, ese va a ser un capítulo de este podcast que yo sé que les va a gustar muchísimo. Les voy a dejar hasta aquí mi experiencia con la tabla Ouija. Les cuento que en la parte 3 de cómo descubrí mis dones voy a hablar acerca de los ángeles, de cómo comencé a conectar con mis ángeles, y también de cómo tuve mi experiencia con la medicina ancestral, que fue una de las herramientas que me permitió ya como por fin encontrar mi propósito, descubrir mi camino, perder el miedo a todo este camino espiritual, reconectar con mi esencia, y de verdad que eso fue un antes y un después en mi vida, tanto física como espiritual. Entonces no duden por favor en escribirme si quieren saber más de estos temas. Nos vamos entonces, mis almas curiosas, en la parte 3, en donde, como les digo, vamos a hablar de ángeles y medicina ancestral. Un abrazo para todos y nos vemos.